Queridos enemigos de siempre, muy buen día. De nueva cuenta, David Heredia, DH76 en la plataforma de X, una vez más aquí en estas cápsulas de reflexión de política nacional. Pues bueno, se ha cumplido el primer tercio de las campañas políticas para la renovación del poder, de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. No hay grandes cambios. La doctora Claudia Sheinbaum se mantiene como una caja de resonancia, una repetidora de cada uno de los dichos del presidente, del cual no se mueve, del cual termina replicando las mismas peroratadas, los mismos insultos, las mismas intenciones para aniquilar a nuestra democracia. Del otro lado, en el caso de la ingeniera Xóchitl Gálvez, pues lo que vemos es una preocupante incapacidad para articular un discurso político que pueda de alguna manera señalar o de alguna manera establecer una narrativa de confrontación y de contraste. Me parece que también existe una muy pobre cobertura mediática, se sigue girando en torno de la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, es quien ha terminado por dictaminar y establecer los referentes del discurso político en estos últimos años. Entonces, salvo que suceda algo extraordinario durante los siguientes meses, me parece muy poco probable que la ingeniera Xóchitl Gálvez pueda aspirar al triunfo, a menos que establezca un discurso político, establezca un referéndum donde le dé un peso importante a los liderazgos locales que puedan de alguna manera, ¿cómo decirlo?, prescindir un tanto de los partidos políticos tradicionales y sobre todo formar una sinergia donde lo local pueda irse sumando a lo nacional. Solamente así podremos ver algún atisbo de que la ingeniera Xóchitl Gálvez mantenga una esperanza para derrotar a la doctora Claudia Sheinbaum el próximo 2 de junio. Este domingo se lleva a cabo el primero de los 3 debates presidenciales. Es un debate donde se van a establecer algunos temas a través de Sigma Lab, que creo que entregó el día de ayer, 1 de abril, las preguntas al Instituto Nacional Electoral para este debate que se va a celebrar aquí en la Ciudad de México en las instalaciones del INE. Hablar sobre los debates, pues más bien lo que nos implica que más allá de esta novedad que resultó en 1994 con la irrupción de Diego Fernández de Ceballos, vapuleando sobre todo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al doctor Ernesto Zedillo en aquel entonces, los debates poco se han afirmado como espacios de contrastación, como espacios para mantener propuestas. Se han más bien ya formalizado debido a la rigidez de sus propios modelos para llevar a cabo estos ejercicios de deliberación, en los cuales son muy rígidos, se establecen preguntas cerradas, bueno, más que preguntas cerradas, temáticas donde es muy poco el tema donde pudiéramos contrastar las distintas propuestas, capacidad de polemizar y sobre todo de improvisar, en donde la doctora Claudia Sheinbaum tiene un muy, muy serio déficit. La doctora Claudia Sheinbaum, al ser absolutamente disciplinada, con una estrategia, con un discurso político, se ha resistido a asistir a entornos o auditorios, si no adversos, sí por lo menos donde exigen claridad sobre determinados temas. En ese sentido, a menos que surjan un error garrafal por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, me parece que los debates han terminado por ser tribunas o miradores desde los cuales cada uno de los candidatos lo que busca es reafirmar su posición, hablarle a su propio electorado y muy poco arriesgarse para tratar de convencer o tratar de allegarse de lejanos votos. Durante este primer tercio de las campañas políticas, el tema de la violencia ha sido un asunto de una gravísima situación en nuestro país. En 1997, cuando se da por primera vez un gobierno dividido, es decir, donde la Cámara de Representantes Populares, en este caso la Cámara de Diputados,
tenía una mayoría distinta a la del Poder Ejecutivo. Ustedes recordarán aquel discurso que dio Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, donde con esa elocuencia que siempre lo caracterizó, con la gran cultura, aunque también por eso mismo la arrogancia y la soberbia que siempre lo limitó como una figura política de mayor trascendencia, decía y le decía al presidente Ernesto Zedillo que él no era más que todos los representantes populares, que los representantes populares, en tanto a la suma de las voluntades y como representantes de la autoridad y de una voluntad popular expresada, pues eran más que él. En este sentido, bueno, hoy recuperando un poco estas figuras del gobierno español, sobre todo de finales del siglo XVI, principios del XVII, con el tema del siglo de oro, hay un monumental escritor español, el más español quizá de todos del siglo de oro, que es Félix Lope de Vega y Carpio. Lope de Vega, que nos legó una gran obra, ¿no?, que es Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna narra la historia de un pueblo, Fuente Ovejuna, que se resiste a la autoridad. Una autoridad que era incompetente, que era arrogante, que cometía tropelía y media y que reconoce el derecho a la resistencia. ¿Qué es el derecho a la resistencia? La facultad, la competencia que tiene la sociedad, en este caso el pueblo, de resistir y de negarse a atender los mandatos y las órdenes que daba la autoridad pública o la autoridad política. Terminan por refrenarse, terminan hartos de la violencia que se estaba dando y terminan ellos por tomar la justicia en sus propias manos. El día de los jueves y viernes santo vimos en los medios de comunicación un tema verdaderamente brutal. La golpiza, el linchamiento que se da contra una mujer derivado de la desaparición de un secuestro fallido de una niña en Taxco Guerrero. Taxco Guerrero, sobre todo dicho estado a raíz del avasallamiento que significó el fenómeno natural del huracán Otis, ha exhibido la podredumbre de la autoridad política, ha exhibido la desesperación de la sociedad, donde el constante y permanente amenaza del crimen organizado sobre taxistas, el derecho de piso sobre locatarios e incluso la amenaza donde el crimen organizado, teniendo los padrones o conociendo las zonas de Acapulco donde se les dio dinero para recuperar un poco derivado de la devastación que sufrieron, ha exigido dicho dinero. Esto, al igual que en gran parte de este país, Tamaulipas, Guanajuato, donde el día de ayer, 1 de abril, asesinaron a la candidata de Morena a la alcaldía o a la presidencia municipal de Celaya, nos habla más que de un gobierno o un estado fallido, nos exhibe como una sociedad fallida, donde lo que se expone es la indolencia institucional. Podremos hablar que en los últimos 16 años se emprendió de manera torpe, sin medir las consecuencias, sin considerar el efecto político que tenía el combate al crimen organizado. Sin embargo, desde el año 2000, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, ya empezaban a sumar algunos temas preocupantes sobre el poder que estaba ejerciendo el narcotráfico, el crimen organizado sobre espacios territoriales en este país. Hoy día, cuando tenemos mensualmente un promedio de casi 23 eventos mensuales de intentos de linchamiento sobre lo que nos explica y lo que nos refleja es precisamente esta desesperación, este cansancio que tiene la sociedad para encontrar justicia y protección. Esto es lo que ha debilitado nuestra democracia. Cuando la sociedad ha encontrado o ha visto que no encuentra en la autoridad los estímulos, los incentivos para poder ejercer la ley, para poder establecer un verdadero Estado de Derecho, lo que ha hecho la sociedad es mostrar lo peor de su rostro, donde hasta de manera, por decirlo de alguna manera ventajosa, se ha escudado en estos linchamientos para ocultar problemas personales, para ocultar hábitos y comercio ilícito en algunas regiones. Ustedes recordarán en el año 2000
2004, si no mal recuerdo, cuando Marcelo Ebrard era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal. En el gobierno de la Ciudad de México, todavía con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, en Tláhuac lincharon a 2 policías acusándolos de secuestradores cuando lo que exhibían era más bien estarle dando seguimiento a una célula del narcotráfico y del crimen organizado, las famosas narcotienditas. En este sentido, se logró establecer una dinámica donde se llamó que estaban secuestrando, que estaban vigilando a niños sobre posibles secuestradores, y los policías fueron brutalmente linchados y quemados, sin que a la fecha tengamos a ciencia cierta si hubo algún detenido o si se ejerció alguna figura jurídica en contra de los participantes de este tema. Desde entonces creo que muy poco hemos hecho al respecto. Podremos hablar sobre la indolencia institucional, es decir, este país tiene capacidades, tiene instituciones, tiene material humano para combatir la ilegalidad, cualquier tema del crimen, sea organizado o sea del fuero común. Sin embargo, lo que adolece son de los incentivos para poder aplicar la ley. Si ustedes salen y bloquean una arteria importante de nuestra ciudad o de las ciudades donde se encuentren viéndome, ustedes se darán cuenta que la autoridad va a reaccionar, que la autoridad va a encontrar y va a poder atender el evento en el cual se esté realizando. Lo hemos visto aquí en la Ciudad de México cuando cierran el periférico porque un joven, una muchacha, una mujer ha desaparecido, o bien un grupo de jóvenes. La autoridad ha respondido a la brevedad y ha podido medianamente atender estos sucesos. Capacidad institucional hay. Lo que no hay es voluntad. Lo que hay es complicidad. Lo que hay es un desdén por las situaciones que pudieran agotar la autoridad y deslegitimarla. Aquello que no es política y electoralmente rentable ha sido dejado de lado. En este sentido, mientras no tengamos una autoridad dispuesta a asumir su responsabilidad, seguiremos viendo lo peor de nuestra sociedad. Bajo ese sentido, no podremos arreglar, no podremos aspirar a un mejor arreglo social si no consideramos que todos y cada uno de nosotros debemos cumplir nuestro papel y nuestro rol. Si no queremos volver a ver temas como el de Tasco, donde vemos el salvajismo, donde vemos lo peor de la condición humana, tendremos que aspirar a mejores formas de gobierno. Este proceso electoral, más allá de sus simpatías, más allá de las filias o fobias que tengamos, lo que nos debe comprometer es a una participación ciudadana. Ya vimos que al haber pasado personajes públicos, políticos de distinto partido en la titularidad del Poder Ejecutivo, el menoscabo de nuestra sociedad va en aumento. ¿Y por qué va en aumento? Porque también somos una sociedad indolente, una sociedad incapaz de asumir nuestra responsabilidad. Si no mejoramos, no podremos exigir mejor sociedad y tener una mejor vida. Muchas gracias. Hasta luego, queridos enemigos de siempre.